No, tu misericordia permanece para siempre. Te amamos, Jesús. Gloria a Dios. Gracias, Señor, a pesar de las circunstancias, las cosas fuertes y feas que nos puedan suceder. Tuya es la gloria, tuya es la alabanza. Te honramos, te glorificamos, te reconocemos. Amén. Ya estamos aquí en el Face. Saludos a los hermanos que están ahí en el Face también. Gloria a Dios. Vamos a monitorear por aquí. Gracias a Dios. Muy bien. Bienvenidos hermanos, bienvenidos a todos. Gracias al Señor por este tiempo precioso que nos concede estar juntos, a estudiar la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con nuestra enseñanza acerca de ser sal y luz, caminar en esa tarea que el Señor nos ha encomendado. Pero ¿cuál es la actitud que nosotros debemos tomar frente a las cosas que nos acontecen y vivimos? Y hoy vamos a combatir una sensación, una experiencia que algunos suelen sobredimensionar en sus vidas, que es el pesimismo y el alarmismo, no entendiendo desde la escritura realmente la posición gloriosa en la que nos encontramos. Miren, hermanos, la historia de la iglesia no es la historia de una institución humana que lucha por sobrevivir en medio de un mundo hostil. Por el contrario, es la historia de un pueblo redimido, llamado por Dios, sostenido por su gracia, enviado con una misión eterna y asegurado en una victoria que no depende de la fuerza humana, sino del poder del Cristo resucitado. Esta verdad se aplica de manera colectiva a la iglesia en general y de manera particular a cada creyente. Cada creyente. Es importante. Nosotros somos un pueblo redimido, llamado por Dios, sostenidos por su gracia. Hemos sido enviados con una misión eterna. A nosotros se nos ha asegurado nuestra victoria, que no depende de la fuerza humana, sino del poder del Cristo Jesús. Él ha dicho que las puertas del Hades no prevalecerán contra nosotros. Esto es fundamental. Desde los primeros días, desde nuestros primeros días, la iglesia ha sido descrita por las escrituras como un cuerpo vivo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y una comunidad triunfante. Así se nos describe a nosotros como iglesia. Somos un cuerpo vivo, una nación santa, somos un pueblo adquirido por Dios y somos además una comunidad triunfante. No se deje guiar ni juzgue su vida a la luz de lo que vive, sino a la luz de lo que cree, de lo que sabe, de la declaración escritural. Esa es la declaración poderosa. Usted dice, no tengo finanzas, usted dice, no, pero mi matrimonio es un caos, mi vida familiar es un caos. Todo eso puede ser una realidad que usted vive, pero es una realidad temporal, pasajera. La realidad eterna, la realidad que se superpone sobre esa realidad natural, es que somos un cuerpo vivo, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios y una comunidad triunfante. Eso es lo que somos. Te dicen, no, pero mire lo que me está pasando. Mire, igual, usted es una persona triunfante, usted es un hijo de Dios, usted está en una posición gloriosa. Estamos en una posición gloriosa. Avanzamos en este mundo proclamando el reino que no puede ser conmovido. Nosotros avanzamos en este mundo proclamando el reino que no puede ser conmovido.
Cuando Jesús declaró, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, en Mateo 16, 18, no estaba anunciando una posibilidad incierta, sino un hecho irreversible. El mismo, el mismo es el arquitecto. Él es la roca y el fundamento. Hermanos, hermanas, la iglesia no descansa en la habilidad de los hombres, sino en la fidelidad del Hijo de Dios. El infierno puede conspirar contra nosotros, la cultura puede oponerse, los sistemas humanos pueden volverse inestables, pero nada puede frustrar lo que Cristo ha determinado edificar. Nada puede evitar o detener lo que el Señor ha planificado, ha determinado edificar. Sin embargo, a pesar de estas verdades gloriosas, muchos creyentes viven con un espíritu de temor, con una visión pesimista del presente y un pronóstico alarmista del futuro. Ven las noticias, observan el crecimiento del mal y sienten que la iglesia está perdiendo terreno. Algunos hablan como si la iglesia estuviera en retirada, como si el mundo fuese más fuerte que el propósito de Dios. Pero la Biblia nos enseña exactamente todo lo contrario. La iglesia no está retrocediendo, está avanzando. No está organizando, está siendo purificada. No está en peligro, está bajo la protección del Rey de Gloria. Alabado sea Dios. Así que la perspectiva cristiana nunca se ha fundamentado en las circunstancias externas, sino en las realidades eternas. Por eso Pablo afirma con seguridad, ahí en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador. Somos un pueblo que vive en la tierra, pero pertenece al cielo. Caminamos entre tinieblas, pero portamos la luz del Evangelio. Habitamos en un mundo quebrantado, pero fuimos llamados a manifestar el reino que permanece para siempre. La iglesia no está en agonía, está en una situación viva. Ahora, la iglesia triunfante no es triunfalista, no se exalta a sí misma ni confía en sus fuerzas. Su triunfo descansa exclusivamente en la obra consumada de Cristo y en su presencia permanente con ella. Él, Jesucristo, la guarda, la guía, la sostiene y la purifica. Él es quien abre camino donde no lo hay, quien levanta a los débiles, quien corrige a los suyos y quien asegura que cada promesa hecha a su pueblo se cumplirá en plenitud. Así que debemos nosotros recordar las promesas del Señor, tener confianza. Debemos renovar nuestra esperanza, recordar nuestra identidad y reavivar nuestra misión. Necesitamos volvernos a Dios, ¿no? Necesitamos volver a vernos como Dios nos ve. Vamos, necesitamos volver a vernos como Dios nos ve. No como una comunidad insegura frente al mundo, sino como un pueblo llamado a brillar en medio de la oscuridad. La iglesia no es un barco a la deriva, es un cuerpo vivo en movimiento. No es una estructura frágil que teme desmoronarse, es el templo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. No es un grupo marginal sin influencia, es la embajada del reino de Cristo en la tierra. Alabado sea Dios.
Amén. Eso es lo que la iglesia es. Debemos, hermanos, entender que nosotros como iglesia estamos en triunfo. No es algo que parece, es una realidad. El Señor lo ha declarado, Él lo ha asegurado, Él es nuestro sostén. Debemos confiar en Dios. La Biblia dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. El Señor de la iglesia está en medio de ella. Él no ha abandonado su obra, ni ha retrocedido en su propósito. Por eso debemos afirmar con humildad, pero con firmeza. Si Dios está de nuestra parte y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que debemos confiar en Dios, debemos tener confianza. Nosotros somos una comunidad victoriosa. Estamos fundados sobre la obra de Cristo. Estamos sostenidos por su poder eterno. Aleluya. La iglesia está fundada sobre la roca inquebrantable. Nuestra roca es Cristo. Mateo 16, 18. Jesús declaró, sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras de nuestro Señor revelan tres verdades gloriosas. Tres verdades gloriosas. Número uno, Él es el arquitecto y dueño de la iglesia. O sea, la iglesia no es una obra humana, la iglesia no es una obra humana, no nace del esfuerzo del hombre, sino de la obra redentora del Hijo de Dios. Él la concibió, Él la compró con su sangre, Él la sostiene, Él la perfecciona. No importa, dice la Biblia, lo que me pueda hacer el hombre, podemos confiar en Dios. Número dos, la iglesia está edificada sobre una verdad inconmovible. La roca a la cual Jesús se refiere es la confesión de Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es decir, no hay fuerza, doctrina extraña o estructura política que pueda destruir una iglesia edificada sobre Cristo. Y número tres, las puertas del Hades no prevalecerán. En tiempos antiguos, las puertas representaban estrategias, planes y decisiones. Jesús afirma que ningún plan del infierno será capaz de detener el avance de su iglesia. La iglesia no es la que se encierra para sobrevivir, es la que avanza para conquistar mediante el Evangelio. La iglesia, hermanos, vive con una ciudadanía celestial. La iglesia vive con una ciudadanía celestial, de manera colectiva, por cierto, y de manera individual. Amén. Dice en Filipenses 3:20, nuestra ciudadanía está en los cielos. Así dice la Biblia. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esto significa, hermanos, esto significa que nuestra identidad viene de arriba, no de lo terrenal, lo que el hombre piense o diga. Nuestra identidad viene de arriba, no de lo terrenal. Antes, escuche, antes que peruanos, chilenos o argentinos o cualquier nacionalidad, somos ciudadanos del reino de Dios. Antes, antes que peruanos, chilenos, argentinos o cualquier nacionalidad, somos ciudadanos del reino de Dios. Vivimos aquí temporalmente, pero pertenecemos a un reino que es inconmovible, un reino eterno e inconmovible. Nuestra esperanza no depende de las circunstancias. ¿Me está oyendo? Nuestra esperanza no depende de las circunstancias. La iglesia no camina guiada por temores del presente, sino por la expectativa del regreso del Salvador. El creyente no se amarra al pesimismo, porque su futuro no está en manos del mundo, sino en manos de Cristo. Nosotros tenemos una esperanza viva,
Esperamos activamente al Salvador. La palabra esperamos implica anhelo, vigilancia y fidelidad. No es una espera pasiva, es una vida enfocada en el Rey de Reyes, el Señor de Señores. La iglesia, hermano, es guiada por Cristo, es protegida, cuidada y provista por el mismo Señor. La iglesia no está sola, aleluya, no está sola, amén. Está bajo su cuidado amoroso, el cuidado amoroso de Cristo. Amén. Estamos en sus manos y bajo su cuidado amoroso. La Escritura afirma, Él prometió estar con nosotros todos los días. Mateo 28:20. Él es el pastor que sostiene, guía y protege. Juan 10:28 al 29. Él es quien edifica, purifica y preserva a su pueblo. Efesios 5:26 y 27. Por eso, ningún ataque, presión cultural, crisis moral o estructura terrenal podrá jamás quebrar lo que Cristo sostiene con su poder. Debemos tener, hermano, debemos evitar el pesimismo espiritual. Tenemos un llamado a evitar el pesimismo espiritual. La iglesia debe discernir los tiempos, sí, pero no debe adoptar un espíritu de derrota, ni caer en alarmismos exagerados. ¿Por qué? Porque el pesimismo niega la victoria ya obtenida por Cristo. Quien vive angustiado como si la iglesia fuera a colapsar, ha olvidado que la cruz ya aseguró nuestra victoria. El alarmismo, hermanos, distrae de la misión. Cuando la iglesia teme más al mundo que a Dios, ahora con esto de la inteligencia artificial y que esto no tiene por qué alarmarnos y que mire lo que está pasando aquí, no. El alarmismo, hermanos, es una distracción, ¿no? Es una distracción. Cuando la iglesia teme más al mundo que a Dios, deja de predicar, de amar y de servir. Cristo nunca llamó a la iglesia a una iglesia temerosa, sino a una iglesia valiente y confiada. Aleluya. Valiente y confiada. Quiero ilustrarte, hermanos, de cómo actitudes equivocadas pueden dar resultados equivocados. Miren, el creyente que piensa que el mundo está demasiado malo y que la iglesia va a desaparecer, está teniendo una mentalidad equivocada, ¿no? Las cosas están tan mal que la iglesia ya no tiene impacto, dicen. Todo está perdido, manifiestan. No, eso es compartir noticias negativas. Es repetir que en lo que mucha gente dice, no, en mis tiempos había más temor de Dios, dicen algunos. ¿No? O dicen, ¿cómo creo que la maldad moderna supera el poder del evangelio? Esas son declaraciones pesimistas, negativistas. Y la raíz del problema es confundir la decadencia moral del mundo con una supuesta debilidad de la iglesia. No, hermanos. La Biblia muestra que la luz brilla más cuando la noche es más oscura. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Es más, Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecerán, no vencerán a su iglesia. Un creyente alarmista que cree que cada dificultad anuncia el fin de la iglesia. Otra mentalidad equivocada, ¿no? Dicen, esta ley, esta moda, esta ideología, ahora sí que la iglesia no va a resistir. Eso es falso, ¿no? Viven obsesionados con conspiraciones, interpretan cada noticia como la destrucción final de la fe, no descansan en la soberanía de Dios. Ese es un problema. Ignorar que la iglesia ha sobrevivido y avanzado por 2000 años, ¿no? Deben recordar que incluso en condiciones peores, la iglesia ha sobrevivido, ha avanzado. Debemos entender que Dios reina sobre las naciones. Salmo 22:28. Dios reina sobre las naciones. Eso dice en Salmo 22:28.
Ninguna agenda humana va a poder detener el consejo del Altísimo. Esas declaraciones son pesimistas, esas declaraciones que tienen los alarmistas, los pesimistas, creyentes que se aíslan por miedo, ¿no? Se vuelven una iglesia clandestina emocional, ¿no? Para ellos todo lo de afuera les parece peligroso, corrupto, mundano, y prefieren encerrarse, dejan de congregarse, se encierran en una burbuja espiritual desconectada del mundo, dejan de evangelizar por temor a la cultura, ¿no? Creen que el mundo es más fuerte que la iglesia. Hermanos, Juan 17, 15 al 18 nos muestra que Jesús envió a sus discípulos al mundo, no fuera del mundo. Somos sal y luz, precisamente en medio de la sociedad. El creyente no debe desanimarse, no debe idealizar el pasado, no debe minimizar lo que Dios está haciendo hoy, no debe ignorar los frutos del Espíritu en su propia generación. Debemos tener cuidado con medir la obra de Dios con las emociones personales o con nostalgia, no con la Escritura. Hermanos, Cristo sigue santificando a su iglesia. Efesios 5:26. La Biblia no enseña que la iglesia pierde poder con el tiempo, enseña que Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El creyente debe tener cuidado. El creyente que solo ve escándalos y concluye que la iglesia está corrompida en su totalidad, tiene una mentalidad equivocada. Ellos dicen, todos los pastores son falsos. Las iglesias solamente buscan dinero. Todo está contaminado, dicen. Esa es una mentalidad pesimista y negativista. Ellos están generalizando los pecados de algunos. Se están volviendo cínicos y desconfiados y han perdido la esperanza de que Dios aún tiene un pueblo fiel. Ellos confunden lo imperfecto de algunos hombres con lo perfecto de Cristo. Jesús siempre ha tenido un remanente fiel. Primera de Reyes 19:18. La infidelidad humana no anula la fidelidad divina. Según de Timoteo 2:13. Entonces, estos ejemplos nos muestran, hermanos, que muchas veces la gente mira sus circunstancias y no las promesas de Dios. Interpretan su realidad desde el temor, no desde la fe. Y olvidan las victorias aseguradas en Cristo. ¿Cuál es la solución? La solución es volver a ver la iglesia como Cristo la ve, invencible, guardada, enviada y triunfante. Dios está de nuestra parte. Aleluya. Dios está de nuestra parte. Romanos 8:31 dice, y esto debe resonar con autoridad, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Aleluya. Esto debe ser claro para nosotros. No es una frase motivacional, es una declaración teológica. Significa que no existe fuerza creada que pueda detener el propósito de Dios para su iglesia o para tu vida, amado hermano y hermana en Cristo. Aleluya. La iglesia es portadora de un triunfo porque pertenece al reino. La iglesia le pertenece al reino de Dios. Es una iglesia triunfante. La iglesia no solo resiste, avanza. No solo espera, anuncia. No solo observa, transforma. Somos nosotros portadores del reino, embajadores de Cristo y heraldos de la esperanza eterna. La iglesia de Cristo, hermanos, debe caminar con firmeza, no porque ignore las tinieblas del mundo, sino porque conoce la luz del Evangelio. No se deja dominar por el miedo, porque tiene una promesa irrevocable. Cristo está con ella, la sostiene, la guía y la llevará a la victoria final. Cada creyente debe desarrollar esta convicción profunda. La iglesia no es un barco que se hunde, sino un ejército que avanza.
La iglesia no está a la defensiva, está bajo una misión. Y Cristo el Señor ha resucitado, permanece con nosotros hasta el fin. Alabado sea Dios. Debemos confiar en Dios, mantenernos firmes en Él, porque Dios es nuestra confianza y nuestra seguridad. Aleluya. Hermanos, nosotros como iglesia somos una iglesia victoriosa en Cristo. Nuestra existencia no depende de las circunstancias humanas. Amén. No, no depende de las circunstancias humanas, ni de gobiernos o modas espirituales. La iglesia no es una invención de hombres piadosos, sino el proyecto eterno del Dios Trino. Aleluya. El proyecto eterno del Dios Trino. Jesús no dijo si la iglesia prevalece, sino las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Estas palabras son una declaración de autoridad, garantía y triunfo. La iglesia puede ser perseguida, probada o menospreciada, pero jamás será destruida. Aleluya. Cada generación de creyentes ha sido testigo de esa fidelidad divina. Imperios han caído, filosofías han pasado, pero la iglesia permanece porque su fundamento no está en la tierra, sino en los cielos. Alabado sea Dios. Dice en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, Cristo es la piedra angular. Sobre él se levantará un pueblo redimido que vence no por fuerza, sino por la sangre del Cordero y el testimonio de su fe. Así dice en Apocalipsis 12:11. Así que el poder de la iglesia, hermanos, es un poder vivo, vivo en medio de un mundo moribundo. El mundo envejece, las estructuras humanas se corrompen, pero la iglesia sigue viva porque su vida proviene del Espíritu Santo. No es una institución, sino un cuerpo espiritual conectado al cielo. Hay que recordar que en medio de la decadencia moral y el escepticismo moderno, la iglesia se levanta como portadora del reino, anunciando que el poder de la gracia aún transforma, que el perdón aún sana y que la cruz sigue siendo la respuesta para el alma perdida. La iglesia triunfante no es aquella libre de dificultades, sino aquella que persevera en medio de ellas. Dice en Juan 16:33, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cada congregación fiel, cada creyente que ora, cada pastor que predica con verdad, cada madre que instruye a su hijo en la palabra, es parte del ejército invisible de la victoria. El triunfo de la iglesia no se mide por aplausos humanos, sino por su fidelidad al evangelio en medio del fuego. La iglesia es una iglesia triunfante y su reino es inconmovible. La iglesia no es solamente el reino de Dios, es la embajada en la tierra. Aleluya. El reino pertenece a Cristo. La iglesia es el instrumento mediante el cual ese reino se anuncia, se vive y se anticipa. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. La iglesia triunfante vive bajo esa justicia, experimenta esa paz y manifiesta ese gozo. Aun cuando el mundo es sacudido, la iglesia permanece firme porque pertenece a un reino que no puede ser conmovido. En Hebreos 12:20 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. El reino que predicamos no es político ni ideológico,
es espiritual, eterno y glorioso. Cada acto de amor, cada justicia practicada, cada alma reconciliada con Dios, son manifestaciones del reino que avanza silenciosa, pero imparablemente. Hermanos, no debemos avergonzarnos de esa esperanza, porque esta es una esperanza que no avergüenza. La iglesia triunfante no solo anuncia un reino presente, sino una esperanza futura. Su mirada no está en lo temporal, sino en lo eterno. 1 Corintios 15, 19 dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. ¿Por qué? Nuestra esperanza no está en los gobiernos, economías o logros humanos, sino en el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia vive esperando, no con temor, sino con gozo, con incertidumbre, sino con certeza. Dice en Hebreos 10:37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Esta esperanza sostiene al justo en la prueba, fortalece al débil en la batalla y consuela al afligido en la tribulación. La iglesia sabe que su historia no termina en la cruz, sino en la corona, no en un llanto, sino en la gloria. La iglesia, por eso, marcha victoriosa. La iglesia triunfante no camina hacia la derrota, sino hacia la consumación de su victoria. En Apocalipsis, Juan vio a la esposa del Cordero descendiendo del cielo, resplandeciente, purificada y gloriosa. Esta visión profetizada no es un mito, aparece en Apocalipsis 21:2. Es la consumación de la historia redentiva. La iglesia será presentada sin mancha ni arruga, no por sus méritos, sino por la obra perfecta del Redentor. Filipenses 1:6 dice, aquel que comenzó la obra en vosotros, la buena obra en vosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nada podrá impedir que la iglesia alcance su destino, ni la persecución, ni la apostasía, ni el poder de las tinieblas detendrán el plan eterno de Dios. El mismo Cristo que la redimió es quien la preserva y la guiará hasta el día final. La iglesia tiene una victoria permanente y su victoria aún es sobre la muerte. La iglesia triunfante vive de una verdad irrefutable. Cristo resucitó. Porque Él vive, su iglesia no puede morir. 1 Corintios 15:55 dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Así que, hermanos, el enemigo creyó haber vencido cuando el cuerpo de Jesús yacía en el sepulcro. Pero al tercer día la tumba se abrió y con él, aleluya, resucitó la esperanza de toda su iglesia. Cada mártir, cada creyente que partió en la fe, cada lágrima derramada por causa del evangelio será transformada en gloria. 1 Tesalonicenses 4:16 dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. La iglesia triunfante no teme la muerte, porque su victoria está asegurada en la resurrección. Su destino no es el sepulcro, sino la presencia del Rey eterno. Nuestra misión final es proclamar la gloria del Cordero. Hasta que Cristo vuelva, la iglesia tiene una tarea, proclamar su gloria en toda la tierra. Su misión no ha terminado, continúa en cada predicación, en cada oración y en cada acto de amor, de fe. El espíritu y la esposa siguen diciendo, ven. Apocalipsis 22:17. Esa es la voz de la iglesia triunfante, una voz de esperanza que atraviesa los siglos, que desafía las tinieblas y que anuncia al mundo que el rey viene pronto. La iglesia no es espectadora del fin, es colaboradora en el cumplimiento del propósito eterno. Nuestra oración, nuestra fidelidad y nuestro testimonio
son parte de la preparación para la gloriosa venida del Señor. Dice en Mateo 24:14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nosotros tendremos nuestro descanso eterno como pueblo de Dios. Cuando todo haya terminado, cuando todo haya sido consumado, la iglesia entrará en su reposo eterno. No habrá más llanto, ni dolor, ni noche, porque el Cordero mismo será su luz. Apocalipsis 14:13 dice, bienaventurados los que de aquí en adelante mueren en el Señor, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. La iglesia triunfante no mira hacia el pasado con pesar, sino hacia el futuro con adoración. Toda su historia, sus luchas, sus lágrimas y sus victorias, aleluya, será motivo de alabanza en la eternidad. El cielo, hermanos, el cielo resonará con el cántico eterno, al que nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice en Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. Nosotros tenemos el triunfo asegurado y nuestro reino eterno nos espera. Dice, hermanos, en Apocalipsis 11:15, y los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Entonces, en la consumación final, veremos el triunfo absoluto de Cristo y de su iglesia. Ese día será el día donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Las naciones que resistieron su evangelio reconocerán su gloria y los redimidos reinarán con él por la eternidad. El reino de hoy, aleluya, la iglesia anuncia por fe. Esto será visto por todos y la voz del cielo proclamará, como dice en Apocalipsis 21:3, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. La iglesia triunfante será la esposa que habita con su amado para siempre. Así que déjenme decirle, la iglesia triunfante no es una visión distante, sino una realidad que ya comenzó en Cristo. Cada creyente que vive por fe, cada congregación que se mantiene fiel, cada nación alcanzada por el Evangelio forma parte de esa victoria eterna. Somos el pueblo que lleva la antorcha del rey, los portadores de una esperanza incorruptible y los herederos de una gloria que jamás se apagará. No importa las circunstancias, no importa la adversidad. La Biblia dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La Biblia también dice, en el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que dice la Escritura. Tendréis aflicción, pero que confiemos. Aleluya, aleluya. La Biblia dice que a través de muchas pruebas y tribulaciones entremos en el reino de Dios. El mundo puede tambalear, pero la iglesia permanecerá firme. Las ideologías pueden pasar, pero el evangelio va a seguir brillando, hermanos. No se atemorice. La iglesia no pertenece a este siglo, sino al eterno propósito de Dios. Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. Hasta que ese día llegue, debemos seguir firmes, con la mirada en el cielo y los pies en la tierra, proclamando con fe y convicción, a Cristo sea la gloria en la iglesia por todas las generaciones, por los siglos de los siglos, como dice en Efesios 3:21. Entonces, nosotros, hermanos, podemos tener confianza y como dice Mateo 5:26, en tanto todas estas cosas se cumplan,
Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La Biblia Amén. dice, no nos cansemos de hacer el bien porque a su tiempo segaremos y no desmayamos. Amén. No importa que este cuerpo se desgaste, vamos, la Biblia dice que aunque este cuerpo externo se va desgastando, no obstante el interior se renueva de día en día. No importa, aleluya, la Biblia dice que aunque la tierra tiemble, podemos cantar y alabar a Dios. La iglesia de Jesucristo en todas las épocas de la historia ha sido llamada a un mismo propósito, reflejar la gloria de Dios en medio del mundo. Ser sal y luz no es una opción para unos pocos, sino una vocación para todos los redimidos. Amén. Entonces, debemos poder comprender el propósito eterno de Dios es establecer, aleluya, un testimonio vivo a través de su iglesia y que ella es un instrumento de transformación espiritual, moral y cultural en las naciones. Amén. Nuestra misión no se limita al templo, sino que abarca cada área de la vida, la familia, la educación, la economía, el arte, la justicia y la cultura. El mundo necesita una iglesia viva, pensante, compasiva y fiel a la palabra, una iglesia escondida en un aislamiento religioso, sino una comunidad activa que refleje el carácter de Cristo en medio de la oscuridad. Es fe, confianza, osadía. Ser sal y luz significa encarnar el Evangelio en toda circunstancia, preservando la verdad y alumbrando con amor. Gloria a Dios. Confiemos en Dios. Dependamos de Él. Su plan es perfecto. Aleluya. La iglesia es maestra del mundo y guardiana de la verdad. La iglesia es la conciencia moral de la sociedad y el refugio espiritual de los quebrantados. La iglesia es una comunidad de discípulos que vive el reino y proclama la esperanza eterna. El llamado de Cristo sigue siendo el mismo. Haced discípulos a todas las naciones, como dice en Mateo 28:19. El evangelio que transforma corazones puede también transformar culturas y naciones enteras. Cuando la iglesia camina en santidad, unidad y fidelidad a la palabra, el mundo puede ver la gloria de Dios en su andar. Alabado Amén. sea Dios. La historia no termina con una iglesia derrotada, sino con una iglesia gloriosa. A Amén. pesar de los desafíos de la modernidad, el secularismo y la oposición espiritual, el cuerpo de Cristo avanza porque su cabeza es invencible. Hay personas que cuando hablan desde el púlpito quieren alarman a la iglesia, como si todo estuviese, vamos, acabado, como si no, la iglesia triunfará, no por fuerza, sino porque mayor es el que esté en nosotros que el que esté en el mundo. Primera de Juan 4:4. Que Dios nos inspire, hermanos, que cada pastor y congregación entienda y viva con esta convicción. Hemos sido llamados a ser testigos fieles de Cristo, portadores de su reino y reflejo de su gloria. Porque el Amén. mundo no necesita una iglesia más grande, sino una iglesia más santa. No una iglesia más ruidosa, sino una iglesia más luminosa. No una iglesia que se adapta al siglo, sino una iglesia que está transformada por el poder de Dios, por el poder del Espíritu de Dios. Amén. Y cuando el Señor vuelva, va a encontrar a su esposa resplandeciente, sosteniendo aún la antorcha de la fe, proclamando con gozo: tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Dios es soberano, Él tiene el control de todas las... Esto no es un cliché,
Él tiene el control de todas las cosas. Dios está llevando a cabo sus propósitos. Nada limita su poder. Ninguna circunstancia, por más adversa que sea, nos va a destruir. Dice la Biblia, aleluya, como derrotados pero no destruidos, como no teniendo nada más poseyéndolo todo, como desconocidos pero bien conocidos por Dios. Es lo que la Biblia dice acerca de nosotros, la iglesia. Debemos caminar con confianza y seguridad. No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre la gloria, por tu misericordia y tu verdad. Eres la Amén. fuente de toda provisión. Él es Amén. realmente, aleluya, todopoderoso. Él es Jehová Jireh, aleluya, nuestro proveedor. Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Él es lo que nosotros necesitamos que Él sea, Él será para nosotros. Confiemos en Amén. Dios, mantengámonos firmes y seguros. Aleluya. La Biblia dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Como entristecidos, mas siempre gozosos. La Biblia dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Alabado sea Dios. Queremos dejar estas palabras y este mensaje a todos nuestros hermanos que allá en el Face nos siguen. Tenemos a varios ahí conectados. Que Dios los bendiga, los siga prosperando. Mantengámonos confiados. Aprendamos el lenguaje de la fe. Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. Andemos no por vista, sino por fe, porque si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Que Dios los bendiga, hermanos, allá en el Face. Nos quedamos con nuestros hermanos aquí en el interno, con nuestros alumnos, para seguir conversando entre nosotros. Bendiciones a todos. Un abrazo.